El primer día de trabajo, este enfermero derramó agua hirviendo sobre las piernas de su jefe. Durante la comida, para poder mirar a la hermosa secretaria, le metió arroz directamente en los ojos a su jefe. Incluso criticó la apariencia de la barba de su jefe, peinando a su jefe de esta manera y de esta otra. Pero lo extraño es que frente a un enfermero tan irrespetuoso, su jefe no solo no lo despidió, sino que además se mostró muy contento. Incluso le pagó un salario mucho más alto que el habitual. Y estos dos hombres, con personalidades, estatus y colores de piel completamente diferentes, terminaron convirtiéndose en amigos para toda la vida. El jefe se llama Philip, un millonario súper rico, pero quedó paralizado de todo el cuerpo tras un accidente de paracaidismo. Desde el cuello hacia abajo no puede verse. Su esposa también falleció por eso. Philip se vio obligado a contratar un enfermero para que lo cuidara. El generoso salario hizo que la sala de espera estuviera llena de gente al día siguiente. Todos estaban bien vestidos, deseando obtener este buen trabajo. Algunos se graduaron de escuelas prestigiosas, otros tenían innumerables premios. Los candidatos intentaban demostrar su valía, pero había un hombre negro que era diferente. Él solo llevaba unas zapatillas blancas y una sudadera muy normal, y su objetivo al venir aquí era simplemente ser rechazado en la entrevista. Hola. Por favor, firme el documento de rechazo de empleo. Resulta que solo necesitas de ser rechazado 3 veces. El hombre negro podría recibir subsidios por desempleo del gobierno. Por lo tanto, no tenía ninguna intención de ser amable con Philip. O criticaba que no tenía sentido del humor. Cuando Philip le preguntó qué talentos tenía, incluso coqueteó con la secretaria justo enfrente de él. Todo solo para acabar las cosas rápidamente y marcharse. Esto hizo que Philip se sintiera tanto divertido como impotente. A diferencia de los otros candidatos, que eran demasiado cautelosos y serios, a Philip le gustaba la personalidad directa del hombre negro. Le dijo que volviera mañana a recoger los documentos para firmar, pero él no sabía que esta pequeña decisión cambiaría la segunda mitad de la vida de ambos. El hombre negro se llama Dries y acaba de salir de prisión después de 6 meses por robo. Después de salir de la cárcel, Dries no tenía nada que hacer más que vagar por las calles. Regresó a su casa en lo profundo de un barrio marginal. Una habitación pequeña de solo unos pocos metros cuadrados es el hogar de 8 hermanos. Incluso bañarse se volvía incómodo. La madre trabaja todo el día, así que la hermana mayor se encarga de todo. Peor aún, Dries descubrió que su hermano menor parecía estar involucrado en una pandilla local, que es femenil, pero no podía sin ella. Después de todo, él mismo acababa de salir de la cárcel. En la noche, su madre finalmente llegó a casa, arrastrando su cansado cuerpo. Su hijo había estado desaparecido durante medio sin noticias. Ahora de repente aparece solo para traer un huevo de Pascua. Eso no era suficiente para pagar el alquiler, ni siquiera alcanzaba para una barra de chocolate. Su madre quería saber a dónde había ido su hijo, pero Dries no quería que su familia supiera que había estado en prisión por un delito. Desesperada, su madre lo echó de casa. Sin un lugar al que ir, Dries tuvo que regresar a las calles, compartiendo comida y con sus amigos. Hablando sobre ilusiones perdidas, pero cuanto más avanzaba la noche, más frío hacía. Sus amigos se iban uno a uno y Dries temblaba de frío. El azul de la ciudad cubría París a medianoche. No podía soportar por más tiempo el frío helado de la noche invernal. Dries tomó el último poco de dinero que le quedaba. Se subió al tren para dormir en la calefacción. Finalmente, llegó el momento en que los primeros rayos de sol aparecieron. Inmediatamente se dirigió a la puerta de la mansión, decidido a recoger el documento de rechazo y marcharse. Pero el mayordomo, sin decir una palabra, lo llevó a recorrer la mansión. Cada habitación era extremadamente lujosa y espaciosa. Los sirvientes Lo que más envidiaba a Dries era el cuarto de baño, limpio y brillante. Después de todo, en su casa, ni podía estirar las piernas al bañarse. Esto no es diferente y imposible. En ese momento, Philip estaba recibiendo tratamiento. Dries sostenía el documento de rechazo firmado y se preparaba para irse. Pero de repente dijo, ¿qué? Quiero preguntar, ¿no te sientes avergonzado de vivir gracias a las ayudas de otros? ¿Tu conciencia no te molesta en absoluto? Yo no podría soportarlo. A Philip le gustaba el sentido del humor natural de Dries, así que decidió darle un mes de prueba. Ya a que no aguantarás ni 2 semanas. Dries, por supuesto, no se daría por vencido. Después de todo, nadie rechaza una experiencia gratuita de un baño perfecto y una habitación con una cama super lujosa de 2 metros de ancho.
En el se quedó dividido. Al levantar a Philip de la silla de ruedas, Dries pensó que lo estaba haciendo muy bien, pero casi dejó que Philip besara su tobillo. Nunca debes soltarlo antes de abrocharle el cinturón de seguridad. Eso también es parte de mi vida. Pero el chamiyu dijo. El champú no hace spor. Solo cuando el mayordomo le recordó, se dio cuenta. Resulta que lo que usó en la cabeza era crema hidratante para los pies. ¡Qué confusión tan grande! Finalmente llegó el momento de vestirse. Pero Philip, para mejorar la circulación sanguínea, necesitaba usar un tipo de medias color piel. Dries pensó que esto era realmente demasiado femenino. Aunque se negaba continuamente, cuidadosamente le puso las medias a Philip. Sin embargo, al enfrentarse a los siguientes guantes autoadhesivos, Dries finalmente estalló por completo. Como Philip no podía ir al baño por sí mismo, el enfermero tenía que limpiarlo. Este también era el principio y el límite final para Dries. Ya soporté Summers. Me sacrifiqué, completé la misión. No puede encargarse de esto el mayordomo, en lugar de que todos nos hagamos un favor. Y lo entiendo. Más que un enfermero, Dries es más como el brazo derecho de Philip. Solo que Dries siempre tiene un toque de fiabilidad cuestionable. Le gusta espiar a la secretaria de Philip. Cada vez que la secretaria pasaba durante la comida, los ojos de Dries brillaban. Ya le había metido arroz en los ojos a Philip para probar si realmente había perdido la sensibilidad. Esa noche, cuando Philip quería contestar el teléfono, Dries se lo pasó directamente. Se olvidó por completo de que Philip era una persona con discapacidad. Por la imprudencia de Dries, ocurrieron muchas situaciones cómicas y tristes. El mayordomo incluso encontró un taser y un cuchillo en el bolsillo de Dries. Un día, Philip quería ver una exposición de arte, pero en el momento en que abrieron la puerta del lujoso coche del mayordomo, Dries se negó. No quería meter a Philip en el coche, como si fuera un animal. Mientras hablaba, Dries tiró de la funda del coche. Era un desperdicio tener un Maserati y no usarlo. Dries decidió en el acto que ayudaría a Philip a recuperar la velocidad y la pasión que había perdido hace mucho tiempo. Pero al llegar a la entrada, un coche bloqueó el paso. Philip dijo que le hinchar en el delincuente habitual. Aunque se lo había dicho muchas veces, no era útil. Pero Dries no pensaba así. Oye amigo, ¿tienes la cabeza despejada? Espero no asustarte con un café. Ven aquí, te voy a mostrar algo valioso. ¿Qué haces? Ven aquí. Léelo en voz alta para mí. Prohibido estacionar. En voz alta, no te escucho. ¿Prohibido estacionar de esta manera? Las reglas del tráfico que la alta sociedad no puede evitar. Fueron resueltas de una manera simple y brusca por Dries. Después, ambos fueron a la galería de arte. Philip miró fijamente una pintura de tela blanca manchada de sangre por un buen rato. Dries no sabía nada de arte. Cuando se enteró de que esta pintura rasgada valía 30.000 euros. Dries se sobresaltó y dijo que si Philip le daba 50 euros y podía pintar en el acto un montón de cuadros con más sangre. Dries nunca sabía mantener la moderación. Cuando Philip quería traer un trozo de chocolate, él le dijo que sin manos no había chocolate, sin saber lo que era apropiado al bromear. Pero esto mismo hizo que Philip se sintiera muy cómodo. Sus amigos advertían a Philip: Dries acaba de salir de prisión, siempre lleva armas y tiende a la violencia. Las personas de los barrios marginales no tienen compasión. Eso es precisamente lo que necesito, sin lástima. Él siempre me pasa el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque olvida que soy una persona con discapacidad. La relación entre Philip y Dries es muy especial. Todo el mundo respeta demasiado la posición y la reputación de Philip. Especialmente después de que se volvió discapacitado, son aún más cautelosos. Pero cuando está con Dries, siempre puede reír y charlar. Parece olvidar su situación, como si fueran verdaderos amigos que se entienden. Esta es una experiencia que Philip nunca había tenido, ni siquiera cuando estaba sano. Sin embargo, Dries estaba tan mal como parecía. Una noche, unos gemidos salieron del contestador. Dries corrió a la habitación y vio a Philip empapado en sudor. Este es un efecto secundario de methamphetamina. Cada vez que sucede, Philip lo soporta solo. Pero Dries no dijo nada. Simplemente limpió el sudor de Philip con una toalla en silencio. Con sus manos frías, lo enfrió, permaneciendo a su lado con cariño, hasta que Philip se sintió mejor, para evitar que sucedieran otras situaciones inesperadas. Dries decidió sacar a Philip a respirar aire fresco. Guinaron por las calles de París a las 4 de la mañana. Philip le dijo a Dries que esto se llama síndrome de dolor de Chima. Se sentía como un filete frío arrojado en una sartén caliente. Aunque su cuerpo no sentía nada, aún podía experimentar el dolor. Dries preguntó si había alguna otra forma de aliviar los síntomas.
Justo en ese momento, dos chicas hermosas pasaron por allí. Philip sonrió y Dries entendió al instante. Al ver que Philip comenzaba a convulsionar, Dries primero le hizo tomar aire. Luego llevó a Philip a relajarse durante un buen rato. Esto era algo que Philip nunca había imaginado después de quedar paralizado. Con Dries a su lado, parecía haber vuelto a ser el mismo de antes, como si le hubieran crecido de nuevo los brazos y las piernas. Charlaron toda la noche y fue en ese momento que Philip se abrió con Dries. Dries, mi verdadera discapacidad no es estar en una silla de ruedas, sino haber perdido a ella. Philip fue educado desde pequeño para ser una persona fuerte, admirada por los demás. Por lo tanto, hizo todo lo posible para ingresar a una universidad de primer nivel y conocer a su esposa durante su tiempo en la universidad. Él también enfrentó una empresa y logró libertad financiera. Realmente se empeñó en un éxito a resultados. Philip amaba mucho a su esposa, pero ella tuvo 5 abortos espontáneos seguidos. Esto significaba que no podían tener hijos. Solo podían adoptar a compensar la pérdida. Después de eso, ambos se enamoraron del paracaidismo. La sensación de mirar al mundo desde lo alto fascinaba a Philip. También le ayudaba a liberar el estrés que llevaba dentro. Pero una tormenta repentina lo destruyó todo. Dries no sabía cómo consolar a su jefe. Philip anunció de repente que Dries había superado el periodo de prueba, y lo primero que debía hacer tras ser oficialmente contratado era devolver el huevo Fabergé. Resulta que el huevo lo tomó Dries en su primer día de la entrevista. Era un regalo que el zar había dado a la emperatriz. Philip lo compró en una subasta y se lo regaló a su esposa. No solo era un recuerdo, sino que también era muy bacha. Aunque Dries era muy obstinado, se puso en contacto de inmediato con su hermana. Es para averiguar dónde guardar el huevo. Además de Philip, la personalidad humorística y desenfadada de Dries también influyó en otras personas de la mansión, especialmente en la ama de llaves. Dries se dio cuenta de inmediato de que ella y el jardinero tenían sentimientos mutuos. Fue en ese momento que la ama de llaves le dijo a Dries que Philip en realidad tenía una amiga por correspondencia que era mujer. Han estado intercambiando cartas durante 6 meses, pero nunca se han encontrado ni han escuchado la voz del otro. Philip decía que necesitaba un amor puro, pero Dries entendía que se sentía inseguro. Con la pérdida de sus extremidades, Philip también había perdido su valor. Así que Dries tomó inmediatamente una carta, y efectivamente, en la parte posterior, había un número de teléfono escrito a mano por la amiga por correspondencia. Esto era una clara sugerencia, pero Philip fingió no ver. Dries llamó de inmediato, y Philip trató de evadir. Pero tan pronto como la voz de la mujer sonó, todo se volvió natural. Hola, Eleanor, soy Philip. Philip, estoy escribiendo una carta para ti. Escribí y volví a escribir. De repente pensé, ¿por qué no le llamo? Dries, como su brazo y su mano, lo ayudó a dar este paso. Después de eso, Philip no pudo detenerse. En todo momento y en cualquier ocasión, hablaba por teléfono con su amiga por correspondencia. Hablaban de poesía, discutían sobre arte, conectando más que en las cartas. Más importantemente, Philip supo que era una mujer hermosa que pesaba solo 52 kilogramos, no un dinosaurio como decía Dries. Pero al mismo tiempo, había una noticia que preocupaba a Philip. Ella quería ver una foto de él. Dries pensaba que era algo bueno, demostrando que ella quería ir más allá. Así que Philip debería ser más valiente, enviar una foto en la silla de ruedas para aclarar la situación. Aunque Philip estuvo de acuerdo, su inseguridad lo llevó a contactar en secreto a la ama de llaves, para que cambiara por una foto llena de energía de cuando estaba sano. Justo cuando la foto fue cambiada, Dries irrumpió. La ama de llaves rápidamente escondió la foto de la silla de ruedas. Resulta que Dries llegó para recordarle a Philip que su hija había salido muy mala. La primera noche que Dries llegó a vivir allí, se encontró en la azotea con la hija de Philip, coqueteando con un chico rubio. Todos los días ella siempre parecía burlona. Dries originalmente no quería interferir en los asuntos de los demás, pero mientras Dries intentaba pintar, la hija de Philip irrumpió sin pedir permiso. La niña descaradamente exigió fumar y se burló de Dries por saber pintar. Ella siempre pensaba que Dries, siendo negro, ni siquiera sabía leer. Su actitud arrogante e irracional no se parecía en nada a la de una niña de su edad. No se sabe desde cuándo. Dries había empezado a integrarse en esta familia. No podía hacerse el desentendido ante lo que sucedía alrededor de Philip. Día tras día, los cuidados de Dries se volvían cada vez más hábiles. La alegría y la felicidad se convirtieron en la melodía principal de la vida de ambos. Ya no se obstinaban a los guantes Alberts. Philip le compró a Dries un traje que le quedaba bien. Dries jugaba a hacer bolas de nieve con Philip cada mañana. Bañándose bajo el sol,
las nubes en su corazón comenzaron a despejarse. No quería que Philip siguiera siendo una tortuga. Dries le puso un motor a la silla de ruedas y se divirtieron en las calles con Philip. Y bajo la influencia de Philip, Dries también comenzó a interesarse en el arte. Él mismo creía que sus obras tenían algo de estilo. Sin embargo, nadie se atrevía a este acuerdo, pero después de que Philip lo empaquetara un poco, un artista realmente lo compró por 10.000 euros. Como a Philip le gusta la música clásica, sorprendió que Dries ahora supiera un poco sobre ella. Una vez que Philip se sació, Dries sacó su reproductor de música, poniendo música pop animada. Con el alegre baile de Dries, todos los presentes comenzaron a moverse al ritmo. Philip era como la música clásica, profunda y llena de experiencia. Dries, en cambio, era como la música pop, juvenil y llena de energía. Eran completamente diferentes, debiendo seguir camino a solas, pero de manera mágica se convirtieron en amigos en la olla de sopa de la vida. Aprendiendo y apoyándose mutuamente, este fue el cumpleaños más divertido de Philip en años. Antes de irse a dormir, Dries le entregó a Philip un regalo de cumpleaños. Era una carta de respuesta de su amiga por correspondencia, dentro una foto de la mujer. Ella era aún más hermosa de lo que Philip había imaginado. En la parte posterior había una pequeña nota: espero verte en una cafetería en París la próxima semana. Dries puso la foto en la mesita de noche y se dio la vuelta para irse, deseando a su amigo buenas noches. Philip estaba emocionado, pero también ansioso. Hacía mucho tiempo que no sentía ese nerviosismo. Cambiarse de ropa no podía devolverle la confianza. Philip temía que el encuentro lo arruinaría todo. En una cita de una persona con discapacidad no era más que una apuesta. Pero Philip aún así fue y llegó varias horas antes. Pero Dries no lo acompañó. Un día antes, vio a la hija de Philip llorando sola en la cama. Resulta que el chico rubio era un idiota. Después de divertirse, dejó a la niña sin razón. Dries sabía lo que tenía que hacer. ¿Te acuerdas de mí? No dije nada, cierra la boca. Owlet, actúa como un hombre. Disculpa, chica. Está bien, lo siento, suéltame. No me lo digas a mí, díselo a ella. Exacto. Y también tienes que traerle el mejor croissant cada mañana. Cuídate y esté bien. Sé amable, ¿entendido? Entendido. Bien ve. Inegit, Dries que pode dar oficio. Smurbo omnicepta. El salario de una limpiadora no era gran cosa, pero su madre seguía ahorrando, sacrificando su tiempo para criarlo. Dries quería recompensarla, pero no sabía cómo. Es honesto a mi izquierda no. Dijo que quería salir a respirar aire fresco. Dries sabía que Philip estaba a punto de rendirse, pero esta vez decidió escapar con Philip. Temporalmente huyendo de la vida agobiante, subieron al avión privado. Philip le dio a Dries 10.000 euros. Dries no podía creerlo. Quizás realmente tenía una vena artística. El avión volaba por el cielo, como si quisiera llegar a la ciudad en las nubes antes del amanecer. Este era el lugar que Philip más amaba, donde había volado innumerables veces con su esposa. Ahora decidió volar una vez más, también para despedirse del pasado. Dries estaba extremadamente emocionado. Esta era una vida que nunca había experimentado. Pero apenas regresaron a casa, la vida le dio a Dries un fuerte golpe. Su hermano apareció en casa con una cicatriz en la esquina del ojo. Se había metido en problemas al involucrarse en una pandilla. Dries llamó de inmediato a su hermana para tranquilizar a todos. Philip fue testigo de todo esto. Él comentó que Dries y su hermano tenían personalidades muy similares. Pero Dries le dijo a Philip que no era hijo biológico de su madre. Su madre se había casado varias veces y tuvo más hijos. Al final, ni siquiera recordaba su verdadero nombre. Solo podía elegir un nombre al azar. La disfunción familiar era el dolor que Dries llevaba toda su vida. Pero ahora había crecido y no quería deshacerse de esta responsabilidad. Y no puedes cuidar de una persona con discapacidad toda la vida. Dries también tiene su propia familia. No puede estar al lado de Philip 24 horas al día. A la mañana siguiente, Dries empacó sus cosas. La secretaria vino para despedirse. Incluso, la ama de llaves no quería separar. Ella le devolvió el currículum a Dries. Philip solo miró desde lejos sin decir nada. Cuando salió, había un coche estacionado justo enfrente. Como esta vez, Dries usó violencia. Le recordó al hombre que no podía aparcar frente a esa casa. Y por primera vez, abordó el problema con suavidad. Solo la foto en el currículum lo sorprendió. Era una foto que la secretaria había metido por accidente. Después, Dries llamó de vuelta con Summer.
resolviendo adecuadamente el asunto con la pandilla. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía volver a integrarse en su antiguo círculo. Gracias a los conocimientos adquiridos, junto a Philip, Dries consiguió un trabajo con facilidad. Con su esfuerzo constante, la vida de Dries comenzó a entrar en su camino, pero la vida de Philip se volvió cada vez más desequilibrada. Aunque cada día le traían un delicioso desayuno, los nuevos enfermeros llevaban incómodos uniformes blancos y hablaban con palabras formales. Movían sus brazos y piernas con la precisión de fórmulas en un libro de texto, rígidos. Eran como máquinas frías. That had put the end forward at Philip, Poco a poco, no quería que nadie lo tocara y dejó crecer su barba. Esa noche el síndrome del dolor de extremidades volvió a aparecer. El nuevo enfermero ni siquiera se atrevía a acercarse. Como un tonto, le preguntaba qué medicamento quería tomar. Finalmente la ama de llaves no pudo soportarlo más y se lo dijo a Dries. Al ver a su viejo amigo tan solo, Dries se sintió como si lo atravesara un cuchillo. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Qué está pasando? ¿Estás imitando a alguna celebridad? La velocidad fue tan rápida que atrajo inmediatamente tanta atención de la policía. Dries apostó a que pronto perderían a la policía, pero poco después fueron detenidos por 2 coches de policía. Dries siguió apostando a que la policía no solo los dejaría ir, sino que también despejaría el camino para ellos. Dries dijo que había un paciente en el coche que necesitaba atención urgente. Philip escuchó y colaboró, fingiendo escupir espuma por la boca. La actuación brillante de ambos, junto con la silla de ruedas en el coche, fue suficiente para engañar a cualquiera, y así realmente comenzaron una carrera legal. Tener un compañero con el que hacer cosas locas a esta edad media era sin duda algo raro en la vida. Condujeron hasta el amanecer, hasta llegar al mar. El vasto océano siempre puede calmar el alma. Tener un compañero así en la vida es más que suficiente. Tener un compañero así en la vida es más que suficiente. Un hombre rico que está paralizado, un vago que se deja llevar. Ambos tan solos, ambos incomprendidos. Como el título de la película, Los Intocables, Philip eligió a Dries. Fue una especie de rendición, pero estos dos que nunca debieron encontrarse, finalmente se convirtieron en enemigos íntimos. No dependen de nadie y ambos tienen una personalidad independiente y libre. En realidad, si se interpreta el título de la película de otra manera, se puede ver su verdadero significado. Solo si estás dispuesto a extender tu mano de manera sincera, puedes alcanzar lo verdaderamente valioso. Luego, Dries se levantó y le devolvió el huevo Fabergé a Philip. Le regalará su último presente. Philip estaba muy sorprendido cuando una figura apareció. Y lo que es aún más valioso es que esta película está basada en una historia real. Philip actualmente vive en Mónaco. Después de volver a casarse, tiene 2 hijas. En cuanto a Dries en la película, actualmente es el director ejecutivo de una empresa y Skinsworth tiene 3 hijos. Hasta el día de hoy, mantienen una profunda amistad. Juntos observan las mareas subir y bajar, admirando las maravillas